Y continuamos en Banda 3.0. Habíamos dicho ya desde el comienzo que nos iba a estar visitando Claudia Piñeiro. Ustedes seguramente, porque es así, dentro de las tantísimas obras, hay una que siempre es la que queda como con un sello, ¿no? En este caso, Las viudas de los jueves. Gracias, Claudia, por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, pero además de tantas cosas, ayer empezó a vender algo que ya se había presentado aquí en Argentina, ahora en Europa. Así es, su último bestseller, porque podríamos decir, Claudia saca un libro y se vende. Sí. Antes de saber de qué trata, se vende. Es sinónimo de éxito porque también es sinónimo de calidad narrativa. Se llama Betty Boo y ya vendió los derechos para una película. Mira, ya va a tener película también. Está bueno que lo cuente ella, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Por venir. Sí, como decís vos, es algo que sucede y también es un riesgo para mí, ¿no? Porque como que el miedo que tenés es lo próximo que escribas, si es una porquería, te lo editan igual y te lo compran igual y te instalás en un lugar espantoso, ¿no? Entonces eso te hace como exigirte cada vez más con el próximo libro, porque venís como con ese problema como otros escritores vienen con otros, ¿no? Claro, claro. Y en este caso, perdón, digo, volviendo a lo que decías vos recién de la película, ¿te vas a involucrar en lo que es la realización de la película o pedís que tu libro se respete? No, los escritores, digamos, lo que hacemos es confiar en a quien, por lo menos yo, ¿no? En confiar a quien le vendes los derechos para que se haga la película. En este caso es a la productora Jado, que es a Vanessa Ragone, que yo le tengo mucha confianza. Ella lo eligió a Miguel Cohen para ser el director y guionista con su hermana, como fueron en Sin Retorno, que para mí son una garantía. Son dos chicos jóvenes muy talentosos. Y bueno, uno, digamos que su apuesta es esa, dárselo a alguien, pero es como casi irrespetuoso desde mi punto de vista, ¿no? Que vos pretendas que el director y el guionista de algo que vos escribiste haga textualmente lo que vos escribiste, porque él también es un artista que le va a hacer... le va a poner lo suyo. Le va a poner lo suyo, si no, no tiene sentido, ¿no? Y que podría resultar una mala película en definitiva, porque es otro lenguaje también, ¿no? Puede resultar una mala película y también de un mal texto a veces se hacen grandes películas, o sea, las dos cosas pueden pasar, ¿no? Y en este caso, hay que decir, Vanessa Ragone fue coproductora del Secreto de sus ojos y también de La viuda de los jueves, dirigida por Marcelo Piñeiro. Sí. ¿Qué te pasa a vos cuando ves tus novelas después en el cine? Sabemos que no es tu novela, pero en un punto allí está la base de lo que has escrito, ¿no? Bueno, yo creo que tengo la ventaja de como trabajé como guionista y además tengo varias obras de teatro escritas y puestas en escena, que tengo como un entrenamiento de ir a sorprenderme o ir a ver qué hizo este otro artista con el texto que fue el disparador de esa obra o de esa película. A muchos amigos escritores no tienen ese entrenamiento y entonces yo tengo uno que estaba re preocupado porque me dice, pero en tal escena hay una palabra que yo la pensé 3 días y van y la cambian, ¿a vos te parece? Y claro, yo lo entiendo a él desde su perspectiva, pero obviamente el cine es una industria y se toman decisiones, se sacan personajes, se agrupan. Por ejemplo, en Las viudas de los jueves, Marcelo Piñeiro tuvo que acotar en muy pocos meses lo que en la novela pasaba en 10 años. Entonces eso le permite hacer una curva dramática muy diferente a la que está en la novela. Entonces sucede que si vos vas a esperar que lo que vas a ir a ver es a ver si es fiel a tu novela, eso no te va a desilusionar porque no debe serlo por otra parte. Entonces yo voy con la actitud de, bueno, a ver qué hizo este artista con esto, Claudia, ¿por qué siempre la inclinación por el policial? Yo al principio, las primeras novelas que escribí, nunca las escribí pensando voy a escribir un policial. O sea, yo empezaba a escribir una novela, qué sé yo, en el caso de Tuya, que es la primera novela, una mujer que se da cuenta que el marido era infiel y en un momento, bueno, la amante del marido muere accidentalmente, entonces termina siendo un policial, pero no es que lo pensé como un policial, sino más bien como una situación es un monólogo interior de una mujer que se la lleva al límite de decir yo para cubrir las apariencias tapo todo, incluso la muerte del amante de mi mujer. Entonces termina siendo un policial porque hay una investigación, porque hay un muerto. Esto me pasó en todas las novelas, siempre termina habiendo un muerto, una investigación. Entonces en Betty Boo justamente yo me quise hacer cargo de muchas cosas. Una de las cosas que me quise hacer cargo es del género, ¿no? Bueno, esta sí va a ser una novela policial. Por eso arranca desde el principio con el crimen, planta la situación desde el principio, cosa que no pasa en las otras novelas, ¿no? Como que se llega al policial. Exactamente. Y te metés también con otros temas que si bien están claramente delineados en tus anteriores novelas, acá hay una crítica
al sistema en el que toda esa gente vive, te metes con el periodismo, con las decisiones que un periodista a veces tiene que tomar, porque hay que decir que la protagonista es una periodista, que también se llama Nuri, mira, pero le dicen Betty Boo. Y a mí me parece que en eso has madurado también, como haciéndote cargo de temas que a lo mejor antes no te sentías tan segura, ¿puede ser? Sí, yo creo que, digamos, también me pasa con respecto al tema, digamos, sí, en Las Viudas de los Jueves hay como una mirada sobre los ambientes cerrados o sobre determinadas cosas, más como de extrañeza, como de pasar así haciéndote el tonto y decir, uy, mirá eso que pasa por ahí, ¿viste? Y vos tenés que sacar la conclusión de... en Betty Boo me parece que justamente como el punto de vista es externo, el que está mirando todo el tiempo y está señalando determinadas cosas que después el lector sacará sus conclusiones. Pero hay un punto de vista más... más tomado con más fuerza, como decís vos, ¿no? Nos metemos en este lugar para pensar este lugar de alguna manera, ¿no? Y para reflexionar sobre otras cuestiones. Y para reflexionar sobre otras cuestiones. Y en algún punto, lo que vos decís, bueno, acá es el periodismo, son las instituciones, es determinadas cosas, pero en las otras novelas también es el matrimonio, que no deja de ser una institución. Es como que hay instituciones pequeñas e instituciones macro. Y siempre lo que anda como rondando por ahí es esa cosa de, bueno, la falsedad o la no falsedad de determinadas instituciones y uno metido ahí y tener que seguir en un sistema que a lo mejor no se siente cómodo o que no es lo que más quiere, ¿no? Claudia, ¿qué te lleva a escribir determinada historia? Que puede arrancar de una forma y derivar en un policial, que arrancar como esta última en el policial directamente. Digo, tu momento de inspiración tiene que ver con algo de la realidad, con algo que te pasó, con algo que pensaste alguna vez y dijiste, bueno, algún día voy a escribir sobre esto. Mira, eso es interesante como proceso, la pregunta, ¿no? Digo, como tiene que ver con el proceso creativo de los escritores y que no siempre es el mismo. En mi caso siempre es una imagen, o sea, a mí me parece una imagen, en esa imagen generalmente está el protagonista de la novela. Esa imagen al principio está un poco quieta y luego se empieza como a mover y uno lo deja macerar, uno hasta, a veces meses en la cabeza hasta entender bien quién es ese personaje, qué es lo que le pasa en esa escena. Esa escena generalmente es clave en la novela y cuando empiezo a escribir creo que es la escena inicial, pero después en algunas de las novelas se desplaza y no es la primera, sino que es la segunda o la tercera. Pero siempre es una imagen, no es una idea, no es que yo me siento pensando en Betty Boo, voy a escribir sobre el periodismo y voy a escribir sobre determinado crimen, no. No, en Betty Boo, por ejemplo, era Nurita Iscar a la mañana en su departamento esperando que llegue el diario. Esa cosa de que vos sabés que en los departamentos en Buenos Aires se vas a sentir el ruido de la puerta del ascensor y que alguien golpea el diario contra la puerta y vos estás del otro lado porque sabés siempre que llega a tal hora y si esa hora no llegó y ella está así esperando porque le gusta leer los diarios toda la mañana. Es una escritora que ha escrito cosas... para diarios y demás, pero básicamente es una escritora que le encanta leer todos los diarios y que es un placer y que lo espera. ¿Y esa imagen ya la tenías en tu cabeza o te viene porque la ves en alguien o porque por algo que te puede pasar a vos? Yo creo que tiene que ver con el mismo proceso que tienen los sueños. Uno no sabe exactamente por qué sueña algo, pero si vos lo empezás a desgranar, a veces encontrás, bueno, esto tiene que ver con esto otro, pero tenés que hacer como un trabajo muy fino, que a veces hasta es perjudicial en el momento de escribir. Es como que si vos te pones a pensar demasiado de dónde te viene cada cosa, no te motoriza. Y después la dificultad, ¿no?, de desprenderte de eso para ingresar en otra obra, en otro momento. Porque, digo, sobre todo porque después de la escritura viene toda la gira de promoción de la novela, cuando ya estás embarcada en otro proceso en realidad, de novela. A mí no me cuesta desprenderme a mí, o sea, una vez que la entrego no me cuesta desprenderme, lo que pasa es que, como dice ella, el proceso hoy te impide desprenderte. Yo ya quisiera estar escribiendo la otra novela que estoy escribiendo, pero la semana que viene viajo a Uruguay todavía por Betty Boo, después viajo a España en febrero también por Betty Boo. Entonces me empiezan a preguntar de esta novela y yo ya quiero pensar en la otra. O sea, que el problema no es de uno, pero bueno, y a la vez no podés adelantar mucho de la que estás escribiendo. Es que ni lo sabés en un punto, ¿no? Yo, cuando vos me decías de dónde salen los temas y qué sé yo, la cuestión de los temas, sobre todo, es algo que por lo menos yo como escritor no pienso con antelación. Entonces a veces me sorprende hasta cuando veo la contratapa viste, te dan en la contratapa para ver si te parece y dice, esta novela trata de tal cosa y tal otra, y dices, uy, mira, tienen razón, trata de esto. Pero vos, al momento de escribir, estás escribiendo una historia, son personajes y algo que sucede y algo que querés contar, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta en relación con ser bestseller, ¿no? Porque tanto puede ser positivo como negativo. ¿Hay reglas, hay claves para poder ser un escritor exitoso y vendedor?
Yo si las hay no las conozco. Eso, digamos, yo lo único que me gusta como aclarar a veces con respecto a ese tema es que, digamos, por lo menos en mi caso, y yo conozco otras personas que son bestsellers y les pasa lo mismo, no hay una voluntad de decir voy a escribir de esta manera porque entonces así voy a vender muchos libros. No, imagínate cuando yo escribí Las vidas de los jueves, que vendió más de 200.000 ejemplares, yo no había publicado nada, había publicado Tuya, pero muy poquitos meses antes y en una editorial muy chiquita. No tenía la menor idea de que Las vidas de los jueves iba a ser el recorrido que hizo. Yo ya había escrito esa novela y hizo ese recorrido. No fue una cuestión especulativa, voy a escribir sobre este tema. Fue una casualidad, digamos. Yo escribí sobre algo que la gente tenía ganas de leer. Entonces le fue bien. Muy bien. Gracias por haber venido, fue un placer. Gracias a ustedes. Con mucha suerte ahora. Gracias. Susana, nosotros nos vamos a estar encontrando mañana. Sí, tal cual. Aquí estaremos. A las 8 de la mañana, como todos los días, en esto que es Banda 3.0, de 8 a 10 por la pantalla de Metro para todo el país. Gracias. La noche triste, salga la luna del cielo, sublevada avivando el fuego, sale la luna que más